Gloria a Dios. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Creo que ahí estamos ya. Gloria a Dios. Cordiales saludos a todos en esta bendecida hora. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de estar nuevamente en este día glorioso, en sintonía con cada uno de todos vosotros para la honra y gloria del Señor. Le damos la gloria a Cristo. Gloria a Dios. Cordiales saludos a todos en el nombre del Señor. Queremos compartir con ustedes la palabra del Señor en esta bendecida noche. Y le invito a usted que está ahí en sintonía a que abra su Biblia en el libro de según Primera de Samuel, capítulo 15 y su versículo 20 en adelante vamos a estar leyendo en esta bendecida noche, para la gloria y honra del Santo Rey de Paz. Gloria a Cristo. Le saluda a su hermano y amigo en Cristo, Eli Rivera, portador de la palabra del Señor, por gracia y misericordia del Señor. En este día glorioso quiero compartir con ustedes una cita bíblica para la gloria y honra de Cristo. Amén. Usted que me escucha por primera vez y todavía no está siguiendo esta página, Cristo viene último llamado, le invito que lo haga con certeza y escuchemos la bendita palabra del Señor. Bienvenidos, este es el ministerio Cristo viene último llamado. Para todos, bienvenidos, este es el ministerio Cristo viene último llamado. Con su hermano y amigo en Cristo, Eli Rivera, portador de la palabra del Señor, por misericordia de Dios. Le voy a invitar a usted que está ahí en línea que vaya conmigo al libro de Primera de Samuel, capítulo 15 y su versículo 20 en adelante. Vamos a estar tratando en esta bendecida hora para la gloria y honra de Cristo. Le animo a que se quede conmigo y comparta esta bendición. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel, profeta del Señor, dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado
para que no seas rey. Padre que estás en gloria, bendice a tu pueblo, Señor. En esta bendecida noche, divino Padre celestial, bendice a toda esta gente bella que está ahí en sintonía en esta bendecida hora, Señor, de distintas partes del mundo, de en cualquier rincón, Señor, del universo que se encuentren en esta tarde, Señor, conectadas. Sea tu misericordia, Señor, sea tu espíritu hablando al corazón de cada uno de ellos, Señor. Señor Jehová, Dios Todopoderoso, que sea tu palabra en mi boca y no la mía, para que aquel que se quede a escuchar hasta el final este mensaje pueda ser edificado con tu palabra. Reprende todo espíritu de oposición, de contraria, de brujería, de hechicería, de oposición de las tinieblas, y envíalo, Señor, a las prisiones de oscuridad que están reservadas para el gran día de Jehová, en el cual tú, oh Jehová, juzgarás a los muertos y a los vivos. Amén. Bien, mi amado hermano, en esta bendecida noche le damos la gloria a Cristo. La bendita y maravillosa palabra del Señor vamos a compartir en esta bendecida hora, ya que el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. El Señor siempre tiene, gloria a Dios, un remanente. Mi alma alaba al Cordero. Dios siempre tiene un siervo, gloria a Dios, el cual siempre está dispuesto a hacer su santa y bendita voluntad. Gloria sea al Cordero. Pero en esta ocasión pareciera que como que Dios se equivocó con Saúl, pero no es así. La Biblia dice que todo lo que está escrito en esta palabra ha quedado como ejemplo para usted que tiene el nombre de Jesús en su boca y para mí como predicador de su palabra. Han quedado como ejemplo de que Dios es amor, pero que también Él es fuego consumidor. Mi alma alaba al Cordero. Nuestro Dios, Él es misericordioso, Él es tardo para la ira y es grande en misericordia. Pero cuando Él se aira, cuando Él se enoja, alabado sea el Señor. ¿Quién puede decirle por qué te enojas? ¿Por qué haces esto? ¿Quién, usted o yo? ¿Quién puede decirle al Señor por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no lo hace? No. En ninguna manera. Alabado sea el Señor. La verdad de las cosas es que en esta ocasión Dios había enviado al profeta Samuel para que ungiese a Saúl como rey de Israel. Alabado sea el Señor. Pero el Saúl, el siervo de Dios, el cual había sido escogido, tenía que hacer probado su corazón si de veramente amaba a Dios o amaba a las otras cosas que no era Dios. Prácticamente Dios quiere un siervo. Dios está buscando líderes, Dios está buscando ministros, está buscando evangelistas que sean de un solo parecer. Alabado sea el Señor. Que pongamos a Dios sobre todas las cosas, obedecer a Dios sobre todas las cosas, sin importar la circunstancia, sin importar lo que venga sobre nuestra vida, por tal de obedecer a nuestro Dios.
Dios está buscando hombres y mujeres dispuestas y dispuestos a hacer su voluntad y no nuestra voluntad propia. Alabado sea el Señor. Para que seamos hallados dignos en aquel día. ¿Dignos de qué? Dignos de la salvación. Alabado sea el Señor. Nuestro Dios, la prueba que iba a hacer en el siervo Saúl para confirmar su reinado era que Dios lo había enviado a una misión a que destruyese a los amalecitas, al rey, la vaca, el ganado, los niños de amamantar. Vamos a ser cautelosos en nuestra manera de hablar, porque en la realidad pueden haber niños detrás de ese teléfono, frente a ese teléfono, frente a esa pantalla. Y lo cual nosotros como entendidos, como sabios, tenemos que usar la lógica. Alabado sea el Señor. Aunque hoy en día los niños prácticamente saben más que uno de viejo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en esta ocasión Dios envía a Saúl a destruir a los amalecitas por una sola razón. Porque los amalecitas se le habían opuesto en el camino cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, venía de Egipto, que iba hacia la tierra prometida, en la cual ahora se encuentra el pueblo, durante ahora que están ungiendo a Saúl como rey del pueblo de Israel. Antes de entrar en el mensaje, quiero que entienda una cosa. El pueblo había pasado por muchas ciudades, por muchos pueblos, mientras venía de Egipto hacia Canaán, a la tierra que fluye en leche y miel. Y mientras pasaban por aquellas ciudades, el pueblo miraba con sus ojos que todas aquellas ciudades, aquellos pueblos, tenían rey. Y ellos no tenían rey. Entonces el pueblo comenzó a murmurar entre sí lo que no se había dado cuenta el pueblo de Dios, que el rey de reyes era su rey y que ellos tenían también rey. Alabado sea el Señor. El pueblo de Dios no se había dado cuenta que también ellos tenían rey, y un rey mejor que el rey pagano de aquellos pueblos. Alabado sea el Señor. Estaban ciegos espiritualmente y tenían un rey que no puede ser destruido por nadie ni por nada. Sin embargo, que los reyes que tenían aquellos pueblos, aquellas ciudades, aquellas naciones en las cuales ellos iban caminando, iban cruzando, eran derrotados por ellos mismos, porque no se habían dado cuenta que el rey que ellos, con el cual ellos caminaban, era más poderoso que el rey de aquellas naciones. Pero el pueblo de Israel quería un rey como el de las naciones. Alabado sea el Señor. No es cierto que la iglesia carísima del Señor, la iglesia amada, esa iglesia que ha comprado nuestro Señor Jesucristo con su sangre derramándola en aquella cruz del Calvario, no es cierto que la iglesia pagana sin vergüenza quiere lo que el mundo tiene. Quiere imitar al mundo. Alábele que Cristo vive. En la iglesia carísima del Señor quiere imitar
al mundo pagano, al mundo que no es cristiano, al mundo que todavía no tiene un padre en la fe, un padre espiritual, sino que cuyo padre es Satanás, el diablo. Porque el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Pero va a decir usted, todos somos hijos de Dios. Párele un momento. No todos somos hijos de Dios. Hay un cierto grupo que somos hijos de Dios. El resto del mundo somos creación de Dios, que es muy distinto. Alabado sea el Señor. La creación de Dios y los hijos de Dios es algo muy diferente. La iglesia carísima del Señor está imitando lo que el mundo está haciendo. Está trayendo lo del mundo a la iglesia. Y los líderes paganos, los ministros, los pastores, paganos igual que el pueblo, tienen una venda en sus ojos espirituales que no pueden ver lo que está sucediendo. Cuando con nuestra actitud estamos ofendiendo a nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Con nuestras acciones estamos ofendiendo a nuestro Dios. El pueblo de Israel quería rey como los reyes de aquellas naciones, de aquellos pueblos. Y Dios, como siempre, el Señor bueno, y Dios, como tan bueno, no se negó para darles rey. Dios les dio rey. Les dio a Saúl, que iba a ser el rey. El problema de las cosas es que el rey que eligió iba a pasar una prueba para ser confirmado como rey de Israel. ¿No es cierto que muchas veces nosotros tenemos muchas cosas? Usted me va a entender que Dios nos ha dado y no estamos contentos con eso. Queremos lo que aquel que no es cristiano tiene. ¿Por qué aquel prospera y yo no? Pero ahí andan detrás de aquellos evangelistas que les andan diciendo: el Señor te va a dar una casa el próximo año. El Señor te va a dar una casa el próximo año. El Señor te va a dar un carro del año el próximo mes. Claro, eso nos gusta. Eso le gusta a la carne. Los deleites de esta vida nos gusta. Pero no queremos pagar un precio para recibir la bendición de Dios. Con esto no te quiero decir que Dios no te puede bendecir. Claro que sí. Él puede bendecirte. Él me puede bendecir. Pero primeramente hay que obedecerle a Él para que Él provee a nuestra vida todo aquello que tú y yo necesitamos. El problema es que muchas veces queremos que primero Él nos provee lo que necesitamos para después nosotros servirle a Él. El Señor no trabaja de esa manera, en ninguna manera. Él quiere ver si de verdad tú y yo le amamos o no le amamos. Alabado sea el Señor. En este caso les da el rey Saúl, pero aquí le manda para probarlo, para confirmarlo como rey. Y lo envía a que vaya a derrotar, a destruir a los amalecitas.
a que destruyese al rey, destruyese la vaca, los caballos, las ovejas, los cabros, los niños que estaban mamantando. La ordenanza de Dios era que destruyera todo sin dejar nada respirando. Esa era la ordenanza de Dios. Pero va a decir usted, ¿y cómo un Dios tan bueno puede ser tan malo? Oiga, ¿escuchó lo que le dije? Dios es tardo para la ira y es grande en misericordia. El problema es que Él es tardo para irarse. Y Dios dice su palabra en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7 o 8, por ahí está. Dice que Dios no dará por inocente a aquel que ha tomado el nombre de Jehová, su Dios, en vano. Y en esta ocasión envía al rey Saúl a que vaya a esta misión, a destruir a los amalecitas hasta el recién nacido, de los niños, vacas, toda clase de animal. Dios, la orden era que destruyera. El problema es que, ¿por qué lo iba a destruir? Por una sola razón. Dios no olvida. Escuche, escuche. Aunque no se le quede más de todo este mensaje, que se le quede esto. A Dios no se le olvida lo que usted y yo hacemos. Aunque a usted o a mí se nos olvide, a Dios no se le olvida. Él tiene una buena memoria. No como nosotros, que el pago de la renta, el pago del agua, el pago de la luz, el pago del gas, el pago del cable, el pago del teléfono, nos tiene aturdidos y nos olvidamos lo que hacemos un día anterior. A Dios no se le olvida. Dios tiene una mente fresca, que a Él no se le olvida nada. Dios estaba enviando juicio, castigo a los amalecitas por una razón. Porque cuando el pueblo de Israel venía de Egipto hacia la tierra prometida, este rey no se les opuso y no quería dejarles pasar hacia la tierra prometida. Claramente lo dice. Usted puede leer todo el versículo 15 para que entienda lo que yo le estoy diciendo en este momento. Y por esta razón Dios envía a destruirlo. Era la paga de la oposición que habían hecho anteriormente a su pueblo. Ahora envía a destruirlo. Ahora envía justicia, envía juicio contra los amalecitas, contra el rey Agar y su pueblo, su nación, sus animales, sus bestias y todo. Y esto era la confirmación del reinado de Saúl. Pero cuando iba en camino hacia la ciudad de Amalek, la Biblia dice que por ahí había un cierto grupo, gloria al Señor, el cual no se vio opuesto en el camino cuando ellos venían, y a estos les dijo el rey que iba a ser rey Saúl, les dijo, ustedes, les dijo, sálganse de aquí, porque para ustedes no es el juicio. El juicio es para los amalecitas, porque ellos se opusieron cuando nosotros veníamos de Egipto hacia la tierra prometida. Dios siempre hace justicia, mi amado. Y lo que Dios estaba haciendo aquí era justicia. Gloria sea al Señor. El problema es que el rey que iba a ser confirmado como rey de Israel tenía que pasar la prueba. Dios quería ver si en el corazón de Saúl
había obediencia, si había integridad hacia Dios, si había temor del Señor. Dios quería ver eso, aunque Él ya lo conocía, porque Dios dice que Él conoce los corazones, discierne los pensamientos, las intenciones que hay en nuestro corazón. Esto Él ya lo conocía, pero Él quería que el pueblo, que Saúl mostrase al pueblo lo que había en su corazón, si había integridad en su corazón o no la había. Como muchos líderes hoy en día, que solo se llaman líderes por ser líderes. Muchos pastores sinvergüenza, hijos del diablo, que se hacen llamar pastores nomás por el dinero que les dan mensualmente o semanalmente. Sinvergüenza salariados, que si no les pagan no trabajan de pastor. Y si les dan una cosa muy poquita no están contentos, quieren más. Y no se ocupan de alimentar al pueblo. No se ocupan en administrar las ovejas. No se ocupan en nada de la iglesia. Y quieren beberle la leche a las ovejas, pero no quieren alimentarlas, para que puedan dar buen fruto. Alabado sea el Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Y muchos líderes sin vergüenza hay en esta época. Y por causa de esos líderes cobardes, mucha gente que mira ese mal ejemplo en los líderes que son de tal manera, no quieren acercarse a Dios. Por ese ejemplo malvado que miran en los líderes, asalariados, cobardes, soñolientos, aman el dormir, que solo están en un lugar nomás porque han encontrado una manera fácil de vivir, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Y tienen multitud de gentes en sus congregaciones porque no están haciendo la voluntad de Dios. Vea las iglesias en las cuales los líderes hacen la voluntad de Dios. Vea las transmisiones en vivo en este Facebook, que no sé cuántos millones hay en este Facebook de gente. Vea las transmisiones de los que hacen la voluntad de Dios. Cuánta gente se conecta a escuchar a esos predicadores. No pasa de 30, cuando más 100 personas. Pero vaya a ver a los predicadores falsos de la prosperidad que están sangrando las ovejas. Son miles que les escuchan. ¿Pero por qué? Porque están tolerándoles el pecado. No están considerando los predicadores que hacer la voluntad de Dios es mejor que agradar a un pueblo rebelde, cobarde, pecador. Deciden mejor ponerse una venda en los ojos y no ver el pecado el que están cometiendo, no exhortar el pecado, porque no quieren hacer sentir mal al hermano o a la hermana que todavía no ha nacido de nuevo. Porque una hermana o un hermano que ha nacido de nuevo no se va a sentir mal por la bendita palabra del Señor. ¿Por qué le digo esto? La Biblia dice en el libro de Juan 8:47 que el que es de Dios, palabra de Dios oye. Alabado sea el Señor. Y muchos líderes cobardes están de esta manera. Están encubriendo el pecado. Es más, son participantes muchas veces del pecado que están haciendo los miembros, los hogares, los matrimonios.
Y ellos son participantes de esto porque nunca le dicen nada. Dios no nos ha enviado a tolerar, a chinear el pecado. Dios nos ha enviado como mensajeros. Por eso el mensaje, nosotros somos mensajeros del Señor. Y tenemos que hacer lo que Dios dice, no lo que nosotros decimos. Tenemos que apegarnos a lo que la palabra dice, no a lo que la gente quiera escuchar. Tiene que escuchar lo que Dios quiere hablar. Y si usted no quiere escuchar lo que Dios quiere decirle, entonces váyase a que lo chinee el diablo. Solamente que al final del camino de la carrera no se va a ir para el cielo, lamentablemente. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Mi alma alaba al Cordero. Entonces, el pueblo, los ministros, líderes, están actuando de esta manera como el rey Saúl, que iba a ser confirmado en esta ocasión. Hay muchos pastores que tienen años de ser, 30, 10, 12, 15, 20 años de ser pastor, pero todavía no han sido confirmados por el Señor, porque no están haciendo la voluntad de Dios. No han sido confirmados. Aquí Saúl ya era rey, pero faltaba la confirmación para que se quedase como rey. Hay muchos que han sido llamados para ser líderes, para ser pastores, ministros, evangelistas, maestros. Y la gente los halaga, la gente los aprecia, la gente los sigue. Pero recuerde que para ser confirmados, cuando somos llamados por el Espíritu Santo a ser mensajeros del Señor, tenemos que ser confirmados por el Señor. ¿Y de qué manera tenemos que ser confirmados? Obedeciendo su palabra, obedeciendo y haciendo, predicando lo que dice la palabra. Que si miramos el pecado, no taparnos los ojos, no cerrarnos los ojos, no, sino más bien pelarlos más y abrir la boca para reprender el pecado con la palabra del Señor. Tal vez aquel que esté practicando el pecado, al escuchar la reprensión de Dios, del Espíritu Santo, tal vez se arrepienta y se vuelva de su mal camino hacia Dios. Amén. Y así están muchos que todavía están en el proceso de ser confirmados como líderes, que no han sido confirmados todavía como líderes. Pero la gente los sigue, la gente los aprecia, porque hablan bonito, porque y cuántas cosas son elocuentes. Y hacen muchas ayudas y misericordias. El problema es que no han sido confirmados todavía. Mi alma alaba al Señor. Y el Señor, aleluya, nos pone a prueba nuestro corazón a ver si es que de veramente le servimos a Él de corazón o solo le servimos de fachadita solamente. Gloria sea el nombre de Jesús. En esta ocasión, Dios envía a que vaya a hacer esta misión. Como muchos de los que me están escuchando, líderes que me van a escuchar, líderes que están escuchando este mensaje o van a escucharlo, Dios nos ha enviado a una misión. Y la misión es de hacer su voluntad para ser confirmados como líderes, predicadores, ministros, pastores, evangelistas, maestros, ayudadores, participantes en la predicación de la palabra del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero cuando va al campo de batalla, Saúl se olvidó
del mandato del Señor. Saúl se olvidó cuál era la orden que Dios le había dado. Y se le olvidó que era la confirmación para su reinado. Que la confirmación para su reinado era la que estaba en camino, en peligro ese día. Y comenzó a destruir todos los viejos, los cojos de los animales. Y destruyó, le quitó la vida a mucha gente. Le quitó la vida a muchas vacas flacas, enfermas que tenía el rey Agag. Escuche lo que te voy a decir en esta hora. Así hay muchos líderes en esta época que al que no tiene dinero para dar, lo miran de lejos. Pero al que está gordo, al que tiene dinero para dar, a ese no le tocan el pecado en el cual está. Porque se les va a ir si les tocan el pecado en el cual están viviendo, se les va a ir el dólar. Y eso es lo que están haciendo muchos pastores sinvergüenzas hoy en día. Contumeriando el pecado, chineando, participando del mismo pecado. Porque se han vuelto cómplices del pecado. Dios no los envió a eso. Saúl empezó a quitar la vida a todas aquellas vacas flacas, aquellas ovejas cojas, a los caballos que no podían, que ya no servían para carga. Y comenzó a dejar con vida las vacas gordas, las ovejas gordas, los caballos fornidos. Y hasta dejó con vida al rey de los amalecitas, que se llama Agag. Era el rey de los amalecitas. Lo dejó con vida. Pero resulta que lo que hemos leído en esta ocasión, Saúl llega a enfrentar, Samuel el profeta llega a enfrentar a Saúl. Y la noticia que le lleva a Saúl no es alentadora. Aunque Saúl se adelanta y le dice al profeta Samuel, Samuel, yo he cumplido la misión a la cual Dios me envió. Y así están muchos hoy en día. De la misma manera que están presentándose delante de Dios y le dicen, Señor, yo estoy haciendo tu voluntad. Pero el Espíritu Santo les está diciendo y susurrando al oído, sin vergüenza, arrepiéntete de tu maldad para que puedan verte mis ojos de cerca. Alabado sea el Señor. Samuel le dice a Saúl, versículo 22, 1 Samuel capítulo 15. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Le está haciendo una pregunta a el rey Saúl. Samuel mismo le responde, se responde la misma pregunta que le hace y le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios
y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cuál es mejor? El obedecer a Dios y prestar atención a la voz de Dios. Pero Saúl hizo todo lo contrario. Y oiga lo que le dice Saúl todavía en el versículo 23. Porque como pecado de adivinación, le está hablando Samuel en esta ocasión todavía. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Oiga, como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Saúl? Se rebeló contra Dios, se había rebelado contra Dios, desobedeciéndole el mandato que Dios le había dado que fuese a hacer en aquella misión. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Oiga, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Él también te ha desechado para que no seas rey de Israel. O sea que el reinado de Israel, del pueblo de Israel, estaba en juego en esa misión que Dios le había enviado que fuera a cumplir, pero no la cumplió. Alabado sea el Señor. En el versículo 16 dice: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Versículo 18. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué? Pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Había desobedecido la voz de Dios. Ahora Dios lo desecha por no haber cumplido la misión a la cual Dios le envió que fuese a hacer para confirmar su reinado en Israel. Gloria sea al Señor. Ahora vea cómo está su vida. Voy a ver cómo está mi vida. Si estamos cumpliendo esa misión que el Señor nos ha encomendado, o la estamos desobedeciendo. Hagámonos un examen de conciencia en este momento, a la luz de la palabra. La palabra es un espejo en la cual se ve nuestra vida espiritual, cómo está delante del Señor. Hagámonos un examen íntegramente, cómo está nuestra vida delante del Señor. Si es que estamos obedeciendo la misión que el Señor nos ha encomendado para ser confirmados como hijos suyos, o hasta este momento le hemos desobedecido. Si estás escuchando este mensaje, no es una casualidad. Tú sabes cómo está esa comunión entre tú y Dios. Este mensaje que ha llegado hoy a tus oídos
no es una casualidad. Este es el mismo mensaje, este es el mensaje de la misma boca de Dios hacia tu vida espiritual, hacia tu corazón, para que reflexiones, para que reflexione yo también en cómo está mi vida delante de sus ojos. ¿Estamos cumpliendo el mandato de Dios o ya le hemos desobedecido? Si lo estás escuchando este mensaje en este momento, es para que tú te arrepientas de tal pecado y corras en esta tarde a los pies de Cristo, alabado sea el Señor, y le pidas perdón a Él por ese pecado. Este mensaje que está llegando a tus oídos en esta tarde no es una casualidad. Esta es la misma voz de Dios hablando a tu corazón, para que tú te apartes del mal camino y arregles cuenta con Dios y empieces a caminar una vida nueva en Cristo Jesús. Porque la verdad es que si no, no va a ser confirmado como su hijo, como su líder. Amén. Si no, el Señor te va a desechar en aquel día, como desechó a Saúl. Una pregunta: ¿soy yo más que Saúl? ¿Eres tú más grande que Saúl? No. ¿Desechó Dios a Saúl? Sí. ¿Por qué lo desechó? Porque no le obedeció. Por eso. De igual manera, la Biblia dice, te voy a leer una parte en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 10 creo que es también. Oiga lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Oiga lo que dice. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a usted que me está oyendo en esta hora y a mí, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Usted que está respirando en este momento. Estas cosas sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos. Gloria sea al Señor. ¿Puede Dios desecharte? Sí. ¿Se pierde la salvación? Sí se pierde. Porque si tú prefieres vivir alimentando el pecado, deleitándote en el pecado, y mueres en esa condición, no, a Dios no le interesa que tú hayas sido cristiano 30, 45 años. Que hayas sido cristiano de palabra. ¿Sabes qué es de palabra? Cuando no somos reales cristianos. Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, es de palabra. Solo es de nombre. Pero somos confirmados cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces somos confirmados como hijos suyos. Gloria sea al Señor. ¿Desechó Dios a Saúl? Claro que lo desechó. ¿Puede perderse la salvación? Claro que se puede perder. Si tú y yo morimos en pecado, ya no hay salvación. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Así es que tú, pastor que me escuchas, ministro que me escuchas, evangelista que me escuchas, maestro que me escuchas, diácono que me escuchas, ujier que me escuchas, diaconisa
que me escuchas. Hermano de 15, de 20 años, de 15, 20 días, de un mes, que me escuchas. Procuremos hacer la voluntad del Señor para no ser hallados culpables de la condenación en aquel día. Amén. El mismo castigo, el Dios que castigó a Saúl, que desechó a Saúl, puede desecharte a ti también y a mí, si le desobedecemos. Gloria sea al Señor. El problema es que dice en el Apocalipsis capítulo 20 versículo 15 que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Si tú y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, tenlo por seguro, tengámoslo por seguro, que tu nombre y el mío está inscrito en ese libro de la vida. Pero si tú y yo estamos practicando el pecado, ya hemos desobedecido al Señor. Por lo tanto, aunque un ángel del Señor haya inscrito tu nombre en el libro de la vida, también otro ángel del Señor puede borrar tu nombre del libro de la vida. Prueba de esto. Vamos rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. Creo que es, si no me equivoco. Apocalipsis 3, 5 creo que es. Vamos a ver lo que dice. Sí, así es. Ajá. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y quién es el que puede vencer? Los que hagamos su voluntad, los que obedezcamos al Señor, los que estemos tratando de llevar una vida pegada a la palabra del Señor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y oiga lo que dice el siguiente: y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Puede el Señor borrar tu nombre del libro de la vida? ¿Puede el Señor borrar mi nombre del libro de la vida? La respuesta está ahí. La respuesta es sí. ¿Y de qué manera te lo puede borrar? Si tú y yo desobedecemos el mandato, la ordenanza, la misión que Él nos ha encomendado, como se la encomendó al siervo Saúl, que lo desechó por haber desobedecido la voz de Dios y no fue confirmado como rey de Israel por su rebelión. Alabado sea el Señor. Amén. Ahora bien, ¿cómo está tu vida? Pregunta el Señor en esta tarde. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está esa comunión entre tú y el Señor? ¿Le has fallado? ¿Le estás fallando? Y tú muy bien lo sabes. Te invito en esta tarde a que arregles cuenta con Dios en este momento, citándote las palabras
que salieron de la boca del profeta Isaías en el capítulo 1 y su versículo 18. Y dice de la siguiente manera: venid luego, dice Jehová. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si hubiera alguien en este momento, de todos los que están ahí en línea, que quisieran en esta hora arreglar cuenta con Dios, no es conmigo que lo va a hacer. Escríbalo ahí abajo. Yo quiero reconciliarme con Dios porque sé que le he fallado. A mí no me va a explicar qué clase de falla usted ha hecho. Esa se la va a explicar al Señor cuando estemos haciendo la oración de fe. Habrá alguien que en esta hora quisiera entregarle su vida a Cristo después de haber escuchado este mensaje desde el principio hasta el fin. Los que lo escucharon desde el principio hasta el final y han entendido esta palabra. Le hago la invitación a que se acerque a los brazos del Señor en esta bendecida noche. Si usted es una persona de ellas que quiere reconciliarse o aceptar a Jesús como su Salvador, hágalo. Vamos a orar por usted. Amén. Hago el llamado. Si hubiera alguien en esta hora que quisiera entregarle su vida a Cristo, que quisiera arreglar cuentas con Dios, hágalo en este momento. Quiero orar por ti en este día glorioso. Gloria al Señor. Ven a Cristo. Cristo te está esperando. Cristo te está llamando. Ven a Cristo en este día glorioso. Levántate. Cristo te está llamando. ¿Hay alguien? Si usted es una persona que sabe que le ha fallado a Dios y quiere aceptar a Cristo o reconciliarse con Dios, escríbalo en este momento ahí. Voy a orar por su vida. Levántese. Sea valiente. No sea cobarde. Levántese. El tiempo está abierto. Escríbalo ahí. Yo me reconcilio con Jesús. Yo acepto a Jesús. ¿Cuántos valientes en esta noche le dicen sí a Cristo y le dicen no más al pecado? ¿Cuántos valientes? Levántate. Cristo te está llamando. Él quiere salvar tu alma. Levántate en esta noche y resplandece, ya que ha venido la luz del Evangelio a tu vida. Si tú eres una de ellas, de esas personas que arreglan su vida con Cristo, escríbelo ahí y repite conmigo esta oración de fe. Inclina tu rostro hacia el cielo, levanta tu mano derecha ahí donde estás, en señal que tú te estás reconciliando con el Señor o estás aceptando a Cristo. Dilo conmigo en esta hora. Padre que estás en gloria, en el nombre de tu Hijo amado, vengo humilladamente ante tu presencia, pidiéndote perdón, Señor Jesús, por mis pecados. Reconozco que te he estado fallando, que te he fallado. Gracias por esta palabra que has traído a mi corazón este día. Has podido
iluminar mi vida y me has hecho entender en qué área te he estado fallando. Ahora te pido perdón por mis pecados de todo mi corazón. Perdóname, Señor, y restaura, Señor Jesús, mi vida. Restaura, Señor Jesús, mi matrimonio. Restaura, Señor Jesús, mi hogar. Restaura, Señor Jesús, la vida de mis hijos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si has hecho esta confesión de fe, puedes seguir orando con tus palabras, expresándole al Señor la gratitud que sientes hacia Él por su misericordia hacia tu vida. Y dile gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Sigamos adelante, sirviendo al blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Se despide de ustedes su hermano y amigo en Cristo, Eli Rivera, portador de la palabra del Señor para la honra y gloria de mi Cristo. Nos vemos el viernes a las 8 de la noche, si el Señor lo permite. Pendientes. Bendiciones. Hasta la próxima.